experiencia aterradora con ayahuasca. Mi nombre es Alejandro Mendoza y hasta hace poco era un escéptico empedernido. No creía en lo sobrenatural ni en los efectos místicos de las plantas. Mi vida giraba en torno a la lógica, la ciencia y la razón. Sin embargo, una experiencia con ayahuasca cambió mi perspectiva para siempre, sumergiéndome en un mundo de horror indescriptible. Todo comenzó cuando mi amigo Javier, un entusiasta de las experiencias chamánicas, me invitó a una ceremonia de ayahuasca en la selva amazónica. Al principio, rechacé la idea, pero Javier insistió. Argumentó que podría ser una experiencia transformadora, una oportunidad para descubrir partes de mí mismo que la razón no podía alcanzar. Finalmente, cedí, más por curiosidad que por convicción. Llegamos a un pequeño pueblo en la Amazonía peruana, donde nos recibió un chamán llamado Taita Luis. Era un hombre de aspecto venerable, con ojos que parecían ver más allá de lo visible. La ceremonia se llevaría a cabo en una maloca, una estructura circular de madera y hojas de palma, en el corazón de la selva. La primera noche de la ceremonia, el chamán nos explicó que la ayahuasca es una herramienta poderosa que debe ser tratada con respeto. Nos advirtió sobre los efectos intensos y las posibles visiones aterradoras. A pesar de sus advertencias, me sentía escéptico. ¿Cómo podía una bebida hecha de plantas causar tanto impacto? Nos sentamos en un círculo alrededor del fuego, y el chamán empezó a cantar ícaros, canciones sagradas que supuestamente guiaban el viaje espiritual. Cuando fue mi turno, bebí la infusión amarga y espesa, sintiendo una mezcla de anticipación y escepticismo. Al principio, no sentí nada. Luego, una ola de náuseas me golpeó y tuve que salir de la maloca para vomitar. Cuando regresé, me recosté en mi manta, esperando que algo sucediera. Poco a poco, la realidad comenzó a desintegrarse. Los ícaros del chamán resonaban en mi mente y las paredes de la maloca parecían pulsar al ritmo de su canto. Mis pensamientos se tornaron caóticos y el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar de forma. Figuras geométricas y colores brillantes danzaban frente a mis ojos cerrados. Sentí como si mi cuerpo se disolviera, convirtiéndose en parte del universo. A pesar de la intensidad, todavía me sentía en control, observando el despliegue de imágenes. De repente, la atmósfera cambió. Los colores vibrantes se tornaron oscuros y amenazantes. Una sensación de miedo profundo se apoderó de mí. Vi sombras alargadas moviéndose en los bordes de mi visión, susurrando palabras ininteligibles. Intenté abrir los ojos, pero el entorno no cambió. Seguí atrapado en ese mundo de pesadilla. Una de las sombras se acercó más, tomando forma humana. Era una figura alta y delgada, con ojos brillantes como brasas. Me miró fijamente y sentí que podía ver a través de mi alma. En ese momento, supe que no era una simple alucinación. Había algo maligno en esa presencia, algo que no pertenecía a nuestro mundo. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura habló en un tono bajo y gutural, palabras que no podía entender pero que llenaban mi ser de terror. Sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me apretara el corazón. La figura se inclinó hacia mí y pude sentir su aliento frío y fétido en mi rostro. Desesperado, traté de recordar las instrucciones del chamán, los ícaros que debían guiarme. Pero mi mente estaba nublada por el miedo. Cerré los ojos con fuerza, intentando concentrarme en cualquier cosa que pudiera alejar a esa entidad. De repente, una luz cálida y dorada apareció en mi visión. Era tenue al principio, pero fue creciendo en intensidad. La figura oscura retrocedió, gruñendo de frustración. La luz se transformó en una figura femenina, una mujer con rasgos indígenas y una sonrisa tranquilizadora. Ella me tomó de la mano y una sensación de paz inundó mi ser. La mujer me guió a través del caos, alejándome de las sombras. Sentí que volvía a mi cuerpo, como si estuviera siendo atraído por un imán. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la maloca, con el sonido de los ícaros llenando el aire. El chamán estaba a mi lado, mirándome con una expresión de preocupación. Me ayudó a sentarme y me ofreció agua. Me sentía agotado,
pero aliviado de haber escapado de la oscuridad. Sin embargo, sabía que algo había cambiado en mí. La figura oscura seguía rondando en los recovecos de mi mente, una presencia que no podía olvidar. Las siguientes noches fueron igualmente intensas. La figura oscura aparecía en cada sesión, más fuerte y agresiva. La mujer de luz siempre estaba allí para protegerme, pero cada vez que la sombra se acercaba, sentía que algo dentro de mí se desgarraba. El chamán me aseguró que estaba enfrentando mis propios demonios internos, pero yo sabía que había algo más. En la última noche de la ceremonia, la sombra atacó con una fuerza renovada. Sentí que me arrancaba de mi cuerpo, arrastrándome a un abismo sin fin. La mujer de luz luchaba por mantenerme a salvo, pero estaba perdiendo fuerza. En un acto desesperado, intenté enfrentar a la sombra directamente. Grité con todas mis fuerzas, una palabra que no conocía pero que resonó en mi ser. La sombra se detuvo, sorprendida. Aproveché el momento y canalicé toda mi energía hacia la figura de luz, rogándole que me ayudara a escapar. La luz se intensificó y por un breve instante sentí que todo el universo se unía en un solo punto. Desperté en la maloca, rodeado de mis compañeros de ceremonia. El chamán me miraba con una mezcla de tristeza y alivio. «Has enfrentado algo muy poderoso», dijo. «Algo que no pertenece a este mundo. Pero has sobrevivido. Eso es lo importante». Regresé a casa con una sensación de vacío y desasosiego. La experiencia me había cambiado, pero no de la manera que esperaba. La sombra seguía acechándome en mis sueños y la figura de luz aparecía cada vez menos. Consulté a varios expertos en el campo de lo sobrenatural, pero nadie podía ofrecerme una solución definitiva. Eventualmente, comencé a investigar por mi cuenta. Descubrí que la figura oscura que había enfrentado durante mis viajes con ayahuasca era conocida en diversas culturas como una entidad maligna que se alimenta del miedo y la desesperación. Comprendí que había abierto una puerta que no debía haber tocado. Decidí volver a la Amazonía y buscar a Taita Luis. Necesitaba respuestas y sentía que solo él podía proporcionármelas. Cuando llegué al pueblo, me recibió con la misma serenidad de antes. Le conté sobre mis experiencias y mis temores, y él me escuchó con atención. «Tienes un vínculo con esa entidad», dijo finalmente. «Pero también tienes la protección de la luz. Debes encontrar un equilibrio entre ambas fuerzas. Solo entonces podrás vivir en paz». Pasé semanas en la selva, participando en rituales y buscando la guía del chamán. Poco a poco, aprendí a enfrentar mis miedos y a aceptar la dualidad de mi experiencia. La sombra seguía allí, pero había aprendido a no temerle. La figura de luz también estaba presente, recordándome que siempre hay esperanza, incluso en la oscuridad más profunda. Al final, comprendí que mi viaje con ayahuasca no había sido solo una experiencia espiritual, sino una batalla por mi alma. Había enfrentado mis demonios internos y externos, y aunque las cicatrices eran profundas, había emergido más fuerte. La selva me había enseñado a respetar las fuerzas del universo y a buscar el equilibrio en todas las cosas. Ahora, de vuelta en casa, vivo con una nueva perspectiva. Aprecio cada día y cada momento de paz, sabiendo que la oscuridad y la luz son parte de la vida. Y aunque las sombras aún pueden acechar en los rincones de mi mente, sé que tengo la fuerza para enfrentarlas y superarlas. Atrapado en un viaje astral. Mi nombre es Javier González. Nunca fui alguien que creyera en lo sobrenatural o en experiencias extracorporales. Siempre pensé que tales historias eran inventos de mentes fértiles y que los viajes astrales eran simples sueños vívidos o alucinaciones. Sin embargo, lo que me ocurrió cambió para siempre mi perspectiva sobre la realidad y el más allá. Ahora, al escribir estas líneas, siento que mi única esperanza es que alguien lea esto y evite cometer el mismo error que yo. Todo comenzó cuando me encontré con un libro antiguo en una tienda de antigüedades. Estaba de vacaciones en un pequeño pueblo costero, buscando algo interesante para pasar el tiempo.
La tienda estaba llena de curiosidades y objetos extraños, pero lo que más me llamó la atención fue ese libro con una portada de cuero desgastada y sin título. El dueño de la tienda, un hombre anciano y encorvado, me advirtió que el libro contenía conocimientos peligrosos, pero lo tomé como una estrategia para incrementar su valor. Ignoré sus advertencias y lo compré, intrigado por la posibilidad de descubrir algo inusual. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, empecé a leer. El libro estaba escrito en una mezcla de idiomas antiguos, pero había secciones en latín que pude entender. Trataba sobre prácticas esotéricas y rituales para inducir viajes astrales. A pesar de mi escepticismo inicial, la curiosidad pudo más. Siguiendo las instrucciones del libro, preparé una especie de altar improvisado con velas y un espejo y recité las palabras inscritas en una de las páginas. Al principio, no pasó nada. Me sentí un poco tonto, sentado en la oscuridad recitando palabras sin sentido. Pero luego, algo cambió. Una sensación de frío extremo recorrió mi cuerpo y una vibración intensa se apoderó de mí. De repente, sentí como si me estuviera desprendiendo de mi cuerpo físico. Miré hacia abajo y, para mi asombro, vi mi propio cuerpo sentado en la cama, con los ojos cerrados. Estaba flotando en el aire, mirando mi forma física desde arriba. Había logrado inducir un viaje astral. La sensación era indescriptible, una mezcla de euforia y terror. Podía moverme libremente, atravesando paredes y techos. Decidí explorar los alrededores del hotel. Volé sobre el pueblo, admirando la vista desde arriba. Todo parecía normal, hasta que noté una sombra extraña que me seguía. Al principio, pensé que era solo un truco de mi mente, pero la sombra se movía de manera consciente, como si tuviera una voluntad propia. Regresé rápidamente a mi habitación, tratando de volver a mi cuerpo. Pero cuando intenté hacerlo, algo me lo impidió. Era como si una fuerza invisible me mantuviera alejado de mi forma física. La sombra, que ahora podía ver con más claridad, era una figura oscura y amorfa, con ojos rojos brillantes. Se abalanzó sobre mí, y sentí una presión insoportable en todo mi ser. Desperté en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en mi habitación de hotel. Estaba en un vasto desierto gris, bajo un cielo oscuro y sin estrellas. La única luz provenía de un sol pálido y distante. Intenté moverme, pero mis piernas se sentían pesadas y débiles. Era como si el lugar estuviera drenando mi energía vital. Caminé sin rumbo durante lo que parecieron horas, pero el paisaje no cambiaba. No había señales de vida, solo rocas y arena interminables. El silencio era absoluto, opresivo. Finalmente, encontré una estructura en ruinas, una especie de templo antiguo. Entré, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre cómo regresar. Dentro del templo, encontré inscripciones similares a las del libro que había leído. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y figuras grotescas. En el centro de la sala principal había un gran espejo, idéntico al que había usado en mi ritual. Sentí una atracción irresistible hacia él y me acerqué. Al mirarme en el espejo, vi mi reflejo, pero no era yo. La figura en el espejo tenía un aspecto demacrado, con ojos vacíos y piel cenicienta. De repente, una voz resonó en mi cabeza. Era una voz gutural, que hablaba en un idioma que no entendía. Sin embargo, de alguna manera, comprendí su mensaje, estaba atrapado en el plano astral y la única manera de escapar era encontrar una salida a través de los espejos. Desesperado, comencé a buscar otros espejos en el templo, pero cada uno me mostraba visiones más aterradoras que el anterior. Vi imágenes de personas siendo torturadas, almas perdidas vagando sin rumbo y figuras oscuras acechando en las sombras. La sensación de desesperanza crecía con cada paso. Después de lo que parecieron días, encontré un espejo diferente. No reflejaba mi imagen, sino una puerta de luz. Sentí una chispa de esperanza y me acerqué, decidido a atravesarla. Pero justo cuando estaba a punto de tocarla, la sombra que me había seguido apareció nuevamente. Esta vez, no estaba sola. Otras figuras oscuras la acompañaban, sus ojos rojos brillando con malevolencia. Intenté luchar, pero sus fuerzas combinadas eran demasiado para mí.
Me arrastraron hacia la oscuridad y sentí como mi energía se desvanecía lentamente. Estaba perdiendo la esperanza cuando, de repente, una figura luminosa apareció ante mí. Era una mujer, con una luz cálida y reconfortante emanando de su ser. Me miró con compasión y extendió su mano hacia mí. Sin pensarlo 2 veces, tomé su mano. Una sensación de calidez y paz inundó mi cuerpo y las sombras retrocedieron. La mujer me guió hacia el espejo y, juntos, lo atravesamos. La luz nos envolvió y sentí como si estuviera siendo transportado a través de un túnel de energía. Desperté en mi habitación de hotel, jadeando y empapado en sudor. Miré alrededor, reconociendo los muebles y la decoración familiar. Mi cuerpo temblaba, pero estaba entero. Me levanté y corrí hacia el espejo, esperando ver alguna señal de lo que había ocurrido, pero solo me reflejaba a mí, pálido y aterrorizado. Decidí dejar el hotel esa misma mañana y regresar a casa. Tiré el libro en el camino, rezando para que nadie más lo encontrara. Pero las secuelas de mi experiencia no desaparecieron. No podía dormir sin tener pesadillas de la sombra y del desierto gris. Me sentía constantemente vigilado, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para arrastrarme de vuelta. Busqué ayuda en todas partes, psicólogos, especialistas en sueños, incluso videntes. Nadie podía ofrecerme una explicación o alivio. La figura luminosa que me salvó en el plano astral seguía apareciendo en mis sueños, pero nunca hablaba. Solo me observaba, como si estuviera protegiéndome de algo que no podía ver. Una noche, mientras revisaba los documentos que había recopilado sobre experiencias extracorporales, encontré una nota manuscrita que no recordaba haber visto antes. Decía, la puerta siempre está abierta. Debes cerrar el círculo. La nota no estaba firmada, pero la caligrafía me resultaba vagamente familiar. Desesperado por respuestas, decidí intentar un último viaje astral para cerrar el círculo y, con suerte, acabar con mis tormentos. Preparé el mismo ritual, con algunas modificaciones basadas en lo que había aprendido. Esta vez, recité las palabras con más cuidado y determinación. La vibración y la sensación de desprendimiento fueron aún más intensas que la primera vez. De nuevo, me encontré flotando sobre mi cuerpo, pero esta vez, la sombra me estaba esperando. No había huida posible, debía enfrentarlo. Al acercarme a la sombra, me preparé para lo peor, pero algo inesperado ocurrió. La figura luminosa apareció nuevamente, colocándose entre nosotros. Extendió sus manos y pronunció palabras en un idioma que no reconocí. La sombra se disolvió lentamente, como si fuera humo. La mujer luminosa se volvió hacia mí y, por primera vez, habló. Su voz era suave y melodiosa, debes regresar. Completa el ciclo. Señaló un espejo cercano y comprendí que debía atravesarlo para cerrar la puerta que había abierto. Con una última mirada de gratitud hacia ella, me dirigí hacia el espejo y lo crucé. Desperté en mi habitación, sintiéndome extrañamente ligero. Las pesadillas cesaron y la sensación de ser observado desapareció. Sin embargo, sé que mi experiencia no fue un sueño ni una alucinación. Fue una advertencia. El mundo astral es real y peligroso y no debe ser tomado a la ligera. Vivo ahora con la conciencia de que hay más en nuestro universo de lo que podemos ver o comprender. Evito los espejos en la oscuridad y nunca más intento inducir un viaje astral. Mi historia es una advertencia para todos aquellos que busquen aventurarse más allá de los límites de nuestra realidad. Hay puertas que deben permanecer cerradas y fuerzas que no deben ser desafiadas. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.